Hola a todos, mi nombre es Estefanía Ramírez y en este video les voy a hablar sobre los diferentes sistemas de las aves, entre los cuales está el nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor y sensorial. Además de esto, vamos a hablar de las diferentes adaptaciones que presenta cada uno dependiendo del tipo de sistema circulatorio. El sistema circulatorio de las aves es un sistema cerrado, conformado por el corazón, arterias y venas que transportan nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, residuos metabólicos y hormonas. Además, juegan un papel muy importante en la regulación de la temperatura. Y para empezar a hablar de este sistema, nombraremos las partes más importantes de él mismo. Y es por esto que empezaremos con el corazón. El corazón es el órgano más importante del sistema circulatorio de cualquier animal vertebrado. En las aves se encuentra dividido en 4 cavidades encargadas de separar la sangre oxigenada de aquella que no lo está. Por lo tanto, las aves tienen una circulación completa, en la que el ventrículo derecho bombea sangre a los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo debe generar la presión para bombear la sangre a través del cuerpo. Su estructura es ligeramente diferente a la de los mamíferos gracias a su estilo de vida y necesidades metabólicas. Y una de ellas es que el corazón de las aves tiene un solo arco aórtico ubicado en el lado derecho del cuerpo, mientras que en el caso de los mamíferos, ellos tienen este mismo arco al lado izquierdo. Es por esto que el corazón de las aves bombea más sangre por minuto que el corazón de los mamíferos, y así también las aves tienen corazones proporcionalmente más grandes a los de los mamíferos. Es por esto que el corazón de las aves ocupa el 4% de la masa corporal del ave, mientras que en un mamífero, este ocupa solamente el 0,4%. Por lo tanto, en las aves más pequeñas, ellas tienen corazones especialmente grandes comparados con su tamaño, gracias a que requieren de más energía para poder volar, como es el caso de los colibríes. La siguiente parte muy importante son las arterias y las venas. Después de que la sangre ha sido bombeada por el corazón, necesita distribuirse por todo el cuerpo, por todos los tejidos, y esto lo hace a través de los vasos sanguíneos, algunos de los cuales son las arterias, las arteriolas, capilares y venas. Y todas ellas se encargan de distribuir la sangre y esta a su paso oxigena el cuerpo y recoge los residuos metabólicos y hormonas y demás, pero el proceso de oxigenación de la sangre empieza en los pulmones, donde la sangre se oxigena y va hasta la aurícula derecha del corazón, desde donde es bombeada al ventrículo izquierdo, el cual es mucho más fuerte y musculoso que las otras cavidades del corazón, porque bombea la sangre por las arterias y esto lo cumple gracias a que tiene una gruesa pared, lo cual lo hace un proceso eficiente de repartición de sangre e implica también un proceso metabólico más acelerado y asimismo más energía para el ave. Este sistema es necesario para el funcionamiento del resto de los sistemas, y uno muy vinculado a este es el sistema respiratorio. Y es por este que ingresará el aire al ave. Primeramente ingresando por las narinas u orificios nasales, que están situados en el pico, que es de queratina y presenta crecimiento continuado a medida que se va desgastando. Y está compuesto por el maxilar superior e inferior, o mandíbula. Después pasa al conducto nasal y a la hendidura de palatina, la cual es una entrada grande que permite que el aire entre sin complicaciones. Seguido a esto, pasa a la faringe, a la laringe, la cual secreta una mucosa que es producida dentro de los anillos en los que está dispuesta. Seguido a esto, el aire pasa a la tráquea y se encuentra con la siringe, que es el aparato bucal de las aves. Al pasar por esta, el aire llega y se reparte por las 2 bifurcaciones de la tráquea, llamadas bronquios, que entran en los pulmones, y asimismo también con las ramificaciones de estos, que son los bronquiolos. Es allí donde se presentará el intercambio de gases en los parabronquios, o bronquios terciarios, que son estructuras semihexagonales revestidas por epitelio plano simple, el cual descansa sobre una delgada lámina propia de tejido conjuntivo. Tiene una pared discontinua gracias a la presencia de los atrios, donde están los capilares aéreos, y estos serán los encargados del proceso de intercambio gaseoso. Las aves no tienen alveolo. Sin embargo, hay unos casos en donde algunas aves no tienen este parabronquio. Es importante resaltar
La particular estructura de los pulmones en las aves, la cual puede variar según la ramificación de los parabronquios o la tasa metabólica del organismo. Si el ave tiene la capacidad de volar o no. El sistema respiratorio de las aves se caracteriza por la presencia de unos sacos aéreos anexos a los pulmones, y estos permiten una eficaz ventilación con un flujo de aire casi continuo que pasa por los pulmones. Esto le da el oxígeno necesario para su elevado metabolismo y facilita la extracción de oxígeno incluso cuando está en bajas concentraciones. En las aves los pulmones no se expanden o contraen como lo hacen en los mamíferos, pues el intercambio gaseoso no se da en los alveolos sino en los capilares aéreos, y estos son los sacos de aire responsables de la ventilación de los pulmones y del regular la temperatura del ave cuando está en vuelo. El siguiente sistema del que vamos a hablar es el digestivo, el cual, según el recorrido del alimento en el cuerpo del ave, empieza con el pico y la lengua. Debemos aclarar que los picos no son exclusivos de las aves, que está compuesto por el maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula, y que las aves no tienen dientes, así que tragan su alimento entero. Su pico es de queratina y presenta crecimiento continuado a medida que se va desgastando. La forma del pico y la lengua dependen de su dieta. Un dato interesante es que las aves granívoras presentan en la faringe y la cavidad bucal glándulas salivales bien desarrolladas. Estas glándulas crecen un 50% del tamaño normal en la época reproductiva, dado que utilizan su saliva como pegamento para la construcción de sus nidos. Igualmente, en las aves insectívoras es de gran ayuda para la captura y adhesión de insectos a la lengua. Y así con esto el alimento llega al esófago, que posee una glándula que segrega mucosa y es muscular. En la cavidad bucal de las aves granívoras y su esófago se encuentran sacos orales donde estos organismos almacenan el alimento. Después el alimento pasa por el buche o inglubis, que es el encargado de ablandar el alimento y que regula su flujo a través del sistema, almacenándolo temporalmente. El tamaño del buche y la forma es bastante variable entre las aves, lo cual para algunas facilita que pueda consumir el alimento rápidamente, evitando su exposición a potenciales depredadores. Otro dato interesante es que las aves del orden Columbiformes producen una leche de buche, que es nutritiva, con la cual alimentan a sus crías, ya que sabemos que las alimentan por regurgitación. Después del paso del alimento por el buche llega al estómago o proventrícula. Algunos autores lo catalogan o dividen como estómago muscular y estómago glandular, donde el estómago glandular en aves carnívoras segrega ácido clorhídrico, cuya concentración puede permitir incluso la disolución de huesos consumidos. También segrega pepsina, que ayuda a facilitar la degradación de las proteínas. Su pH es muy bajo, lo cual, entre otros, disminuye muchos patógenos, entre ellos la salmonela. Después del estómago glandular sigue el estómago muscular, el cual está conformado por la molleja, que es un ventrículo con 4 bandas musculares que rotan y trituran el alimento desplazándolo de un lado a otro de ella. En aves granívoras está especialmente desarrollado y en aves que se alimentan de crustáceos y moluscos. Algunas aves consumen piedras diminutas que se depositan en la molleja y colaboran con la trituración del alimento, sirviendo en la función de los dientes de los mamíferos y reptiles. Por lo tanto, en aves la molleja ha sustituido en parte los dientes de las aves y así reducen el peso de la cabeza, logrando una mejor estabilidad para el vuelo. En aves frugívoras exclusivamente, la molleja es pequeña y como resultado, cuando consumen su alimento, este pasa directamente al intestino y dejan pasar las semillas. Por otro lado, cuando las aves tienen una dieta mixta, presentan una molleja pero disponen de un esfínter que deja pasar las frutas hacia el intestino y retiene los insectos para que estos sean triturados. Debido a esto nombraremos el hígado, que es la glándula más importante del sistema digestivo de las aves, ya que almacena azúcares y grasas y segrega fluido biliar indispensable en la digestión de grasas. Actúa en la síntesis de proteínas y secreta desechos de la sangre. El hígado emulsifica lípidos para facilitar la degradación por la lipasa. Este también tiene la función de almacenar una significativa cantidad de vitaminas y posee la capacidad de transformar el caroteno en vitamina A.
Y seguimos con el páncreas, que aporta enzimas digestivas al intestino delgado y sintetiza insulina, una hormona endocrina que es esencial en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre del animal o la glucemia. Después veremos la vesícula biliar, que es un ensanchamiento del conducto hepático encargado de llevar la bilis del hígado a los intestinos. También es el lugar de almacenamiento de la bilis. Llegamos al intestino delgado, que es donde se absorbe la grasa, carbohidratos, proteínas. Tiene ciegos gástricos a los que se les atribuye la absorción de algunos ácidos grasos que sirven de fuente energética para cuando lo requiera el ave. El intestino delgado se divide en dos partes, las cuales son el duodeno, que es en donde se entremezclan los jugos estomacales con la bilis, y el intestino delgado inferior, el cual se encarga de recibir todos los nutrientes que son liberados y mezclados en el duodeno, y también tiene la función de absorberlos. En el paso por este sistema llegamos al intestino grueso, que tiene poca acción digestiva y es relativamente corto. Su función principal es almacenar residuos de la digestión. Se recupera el agua remanente que estos contienen para ser aprovechada de nuevo y a través del recto, el intestino grueso desemboca en la cloaca, la cual se localiza en la parte posterior del intestino. Tiene dos partes muy importantes que son el coprodeo y este es encargado de recibir el excremento del intestino y el urodeo en la región intermedia que a través de los uréteres recibe las descargas de los riñones. Por otro lado, el proctodeo, que está posicionado en la región posterior y es la más grande y muscular, gracias a una contracción de esta región es que se expulsan los excrementos del ave. Una glándula muy importante en el ave a temprana edad es la bolsa de Fabricio, la cual tiene una estructura ovalada y está localizada al final del conducto intestinal, en posición dorsal, y su función principal es la síntesis de linfocitos para la defensa del organismo. Esta se atrofia cuando el ave alcanza la madurez sexual. En cuanto a los sentidos, las aves, como la mayoría de animales, se valen de los sentidos para la supervivencia. Sin embargo, no todos los sentidos están igualmente desarrollados. Tiene referencia de que muchos de ellos han evolucionado de acuerdo a las demandas del entorno. Es por esto que haremos un recorrido de las funciones y principales características de los sentidos de las aves, comenzando por el oído. El oído de un ave se encuentra ubicado detrás y debajo de los ojos, oculto bajo su plumaje. A pesar de esto, la audición resulta de suma importancia para su supervivencia, debido a que juega un papel muy importante en la comunicación vocal, bien sea para poder emitir o detectar señales de alarma propias de la especie o de algún depredador, así como para percibir los cantos de cortejo o identificar a sus crías o padres. Además de escuchar, una parte del oído les permite controlar el equilibrio cuando vuelan, saltan o nadan. Es por esto que desde este punto de vista, el oído en las aves juega un papel muy importante. Sumado a esto, ellas tienen un sentido de audición mucho más sensible que los humanos. Son capaces de reconocer y responder a una gran variedad de sonidos. En especies carpinteras es muy relevante, pues se valen del oído y de diferentes patrones de percusión para mantenerse en contacto con sus parejas mientras buscan alimento. En cuanto al sentido del olfato, todas las aves respiran a través de orificios nasales o narinas, ubicadas en la base del pico. Aparte de respirar, también pueden percibir olores a través de ellos, incluso aquellas aves que presentan un bulbo olfatorio pequeño. Sin embargo, este sentido no es el más desarrollado en las aves. Y esto nos conduce al sentido del gusto. En relación al sentido del gusto, las aves no parecen ser indiferentes a este. Las aves reaccionan a diferentes sabores y difiere entre especies la sensibilidad. Va a depender en muchos casos de las costumbres alimenticias de estas. Por ejemplo, en el caso del colibrí, ellos se sienten atraídos por el sabor dulce, lo que es de esperar si se considera que son aves que se alimentan principalmente del néctar de las flores, el cual es rico en azúcares. Su sentido del gusto no se compara al de los mamíferos, pero puede distinguir gran variedad de sabores. Es por esto que se le vincula con el sentido del olfato. Y a falta del sentido del olfato, el sentido del gusto ha presentado mayor evolución y mayor complejidad a lo largo del tiempo a través de las distintas especies de aves. En cuanto al sentido de la vista,
Es bien conocido que las aves tienen una vista excelente, con ojos más desarrollados y grandes que los mamíferos, llegando en algunos casos a comprender al 1/3 del peso total de la cabeza del animal. Las aves tienen más células receptoras de luz que un humano, lo que resulta de una gran agudeza visual, lo que permite también, entre otras, girar y cambiar la dirección mientras vuela, esquivar depredadores o atrapar presas. La visión nocturna es muy desarrollada, tanto en especies de hábitos nocturnos como en las que tienen la costumbre de migrar después de anochecer. Algo que bien destaca de la mayoría de las aves es que tienen retinas altamente sensibles a los colores, lo que permite a algunos ejemplares como el colibrí detectar la luz ultravioleta. El ojo del ave muestra una admirable adaptación telescópica a las diferentes distancias a las que pueden encontrarse los objetos. La gran agudeza visual de las aves se nota por la presencia de estructuras especiales en la retina, como son las áreas o zonas de máxima concentración de células visuales, y las fobias, que son adelgazamientos de la retina que solo presentan conos. El sentido del tacto, por otro lado, parece jugar un papel muy importante en cuanto a los sentidos de las aves. Actualmente se sabe que las aves, al igual que las personas, detectan calor, frío, presión, dolor, ya que presentan terminaciones nerviosas a nivel de la piel, a través de las cuales envían señales al cerebro sobre su entorno. Otra característica que refuerza la importancia del sentido del tacto en estos animales es la concentración de células sensoriales en las plumas de las alas, lo cual sugiere que probablemente el sentido del tacto también juegue un papel importante durante el vuelo. El sistema nervioso del ave está conformado principalmente por el encéfalo, el cerebelo, los lóbulos ópticos y la médula espinal. El encéfalo tiene forma esferoidal y está contenido en el cráneo. Está unido a la médula espinal a través del bulbo raquídeo y comprende básicamente el cerebro, cerebelo e istmo del encéfalo. El encéfalo ocupa un pequeño espacio, ya que el pico y los ojos son los de mayor predominio en el cráneo, lo cual en cierta medida hace que el encéfalo se encuentre comprimido. Los hemisferios están perfectamente definidos en el cerebro. La proporción más desarrollada del cerebro es la que controla las funciones que ampliamente están vinculadas con el vuelo, en tanto el cerebro controla los movimientos. Mientras que los hemisferios cerebrales controlan los patrones de conducta como el comportamiento, la construcción de nidos y el sentido de orientación, este último es de mucha importancia, ya que las aves necesitan una buena orientación al momento del vuelo, incluso las no voladoras al momento de la huida de sus depredadores. El cerebelo es el centro de coordinación vital y está muy relacionado con el desarrollo del sentido del equilibrio anteriormente mencionado, mientras que el bulbo raquídeo controla las reacciones involuntarias. Es el lugar donde se controla el sentido de la posición muscular, equilibrio e impresiones visuales. Por su parte, los lóbulos ópticos son estructuras que sobresalen lateralmente en el cerebro medio. Forman un aparato de asociación visual comparado con la corteza visual de los mamíferos, excepto en las no voladoras, donde los sentidos de gusto y olfato están mucho más desarrollados. La médula espinal básicamente es la encargada de comunicar el cerebro con todo el cuerpo. A través de ella es que se transportan los estímulos y las respuestas a estímulos del cerebro a el resto del cuerpo.